Voy a empezar la ponencia hablando sobre o poniendo en valor el peso que tienen los consumos energéticos de las instalaciones de climatización. Me estoy refiriendo a la calefacción en invierno, al aire acondicionado, la refrigeración en verano y a la producción de agua caliente sanitaria. Este estudio o esta información proviene de un estudio que ya se hizo hace muchos años. Seguramente todo esto irá cambiando, sobre todo con los edificios de nueva construcción, como decía Jaime, con los edificios que ya estén dentro del ámbito de aplicación de los nuevos códigos técnicos y que van mucho mejor aislados. Pero bueno, sí que podríamos asegurar que a fecha de hoy es fácil que la mayor parte de los edificios de viviendas de todo nuestro país pues básicamente dediquen más del 60% de su consumo de energía a las instalaciones de climatización. Por lo tanto, quiero decir que es muy importante o son una de las instalaciones a las que hay que tener a prestar más atención cuando hablamos de eficiencia energética y ahorro de energía en los edificios de viviendas. Mi ponencia no va a versar sobre el estado del arte de las tecnologías de climatización. No porque yo entiendo o entendemos que ya se ha hablado mucho en los últimos años sobre las tecnologías de este sector, del sector de la climatización. Yo creo que a nadie le va a sorprender que afirme rotundamente que hay una tecnología que va a ser la más importante y la predominante en las instalaciones de climatización en los edificios de viviendas en los próximos años, que es claramente la aerotermia. Y por eso no he querido dedicar estos minutos a hablar tanto del estado del arte de la tecnología, que al final nos iba a llevar a hablar de la aerotermia, pero sí que he creído interesante hablar de cómo se mide la eficiencia energética tanto en los equipos de climatización como en los sistemas o en las instalaciones de climatización, porque esto es algo que no está demasiado claro. Ha habido cambios importantes en los últimos años y cambios que yo creo desde mi punto de vista que no se han transmitido correctamente, sobre todo a los usuarios finales, ¿no? Si hablamos de la eficiencia energética de los equipos de climatización, es decir, de las calderas, de las bombas de calor, de los equipos de aire acondicionado, básicamente hasta ahora lo que siempre habíamos hecho era calcular el ratio entre la cantidad de energía térmica que podía proporcionar ese aparato, ya fuera en calefacción, en refrigeración o en agua caliente sanitaria, y compararlo pues, con el consumo de energía final, es decir, el consumo de combustible, el gas que consume la caldera de gas o el gasóleo de las calderas de gasóleo, la electricidad de las bombas de calor o la biomasa o incluso la energía solar, ¿no? Este rendimiento que calculábamos o este valor de eficiencia que le dábamos al aparato de climatización no era un valor o no es un valor habitualmente homogéneo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todas las calderas, ya sean de gas, de gasóleo, de biomasa o incluso las calderas eléctricas, básicamente lo que hacíamos era dar un rendimiento instantáneo que no es ni más ni menos que la fotografía del comportamiento de la máquina en un instante determinado, en unas condiciones determinadas, muy alejadas obviamente, o muy alejado ese valor del rendimiento que va a tener realmente el aparato a lo largo de toda una temporada de calefacción o de refrigeración. Ese valor habitualmente lo dábamos en un valor porcentual, pero por ejemplo en otro tipo de tecnologías como son las bombas de calor, las máquinas de aerotermia o las máquinas de aire acondicionado, hablábamos de COPs, coeficientes de operación, que también era un ratio entre la capacidad o la energía térmica que era capaz de suministrar el equipo dentro de la vivienda comparado con el consumo de energía eléctrica de ese equipo. Pero en este caso, que también dábamos un rendimiento instantáneo en un momento determinado con unas condiciones muy determinadas, pues en este caso no lo hacíamos de manera porcentual o no lo hacemos de manera porcentual, de manera que hablamos de COP o COPs de las máquinas de valores pues de 2, de 3, de 4, es decir, de números pequeños, es decir, en absoluto valores porcentuales. Esta manera de divulgar o informar del rendimiento, de la eficiencia energética de los aparatos, solamente sirve para comparar aparatos similares, es decir, para comparar aparatos de la misma tecnología y que utilicen el mismo combustible. No sirve en absoluto para comparar
aparatos de diferentes tecnologías y mucho menos de diferentes combustibles, ¿no? Os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de calderas de gas, lo más habitual es que los fabricantes de calderas de gas ofrezcamos en grande y en la primera página del catálogo de ese aparato el máximo rendimiento que normalmente en estos equipos se consigue con rendimientos instantáneos a máxima potencia, calculados sobre el poder calorífico inferior del combustible y con unas temperaturas de impulsión de 50 grados y de retorno de radiadores de 30 grados. Es decir, es una fotografía, es decir, el valor que damos no es un valor falso, es un valor real, pero es para una condición estacionaria, una condición instantánea, pues del comportamiento de la máquina y además en unas temperaturas y con una referencia del combustible que en realidad pues, se va a alejar mucho del valor o del comportamiento que va a tener a lo largo, repito, de una temporada de calefacción en este caso o de producción de agua caliente sanitaria. En el cambio de las calderas de gasóleo, por ejemplo, aquí siempre nos ha interesado más, porque obteníamos valores superiores, el rendimiento a mínima potencia, a carga parcial, al 30% de potencia. Valores también a baja temperatura y sobre el poder calorífico inferior del combustible. En el caso, por ejemplo, de las máquinas de aerotermia, como bien he dicho antes, aquí no hablábamos ya de valores porcentuales, sino que damos un COP, un coeficiente de operación, ese ratio entre la energía térmica que produce y la energía eléctrica que consume, que son valores que, bueno, pues en este caso la tecnología actualmente puede ir desde 4, de valores de 4 hasta 5,5, pero cuidado, en el caso de las máquinas de aerotermia, su funcionamiento, su eficiencia va a depender tanto de la temperatura exterior del aparato, es decir, la temperatura que tengamos en la calle, como la temperatura a la que impulse el agua pues, a nuestro circuito de suelo radiante o a nuestro circuito de radiadores. Bueno, pues fijaros que el COP nominal que hasta ahora hemos dado siempre los fabricantes es para 7 grados de temperatura exterior y 35 grados de temperatura de impulsión a la instalación, cosa que, bueno, repito, no representa o no nos va a dar una idea de cuál va a ser el comportamiento de la máquina en situación real a lo largo de toda una temporada de calefacción. Para el caso de la biomasa, pues exactamente lo mismo. En el caso de la biomasa damos los rendimientos a máxima potencia, también calculados sobre el poder calorífico inferior del combustible, pero en este caso, porque nos interesa por esta tecnología, bueno, pues se lo dábamos a temperaturas, a altas temperaturas. Obviamente, como he dicho antes, estos valores, que si bien no son mentiras, es decir, aquí los fabricantes no decimos ninguna mentira, bueno, pues nos pueden servir para comparar tecnologías similares, combustibles similares, pero no nos sirve para comparar entre las diferentes tecnologías. Y obviamente esto hace mucho más complicado que el usuario final o que incluso el propietario o el constructor de un edificio pues elija correctamente el equipo más eficiente. Bueno, pues todo esto en realidad ya se solucionó hace unos años. Desde hace ya algunos años todos los fabricantes de equipos de climatización tenemos la obligación de cumplir las normas europeas de ecodiseño y etiquetado energético. En estas normas de ecodiseño y etiquetado energético, o normas RP, como mucha gente las denominaba, en este caso, aquí la Unión Europea intentó y consiguió, desde mi punto de vista, encontrar un valor de un rendimiento que se denominó rendimiento estacional. Primero que tuviese, pues como su propio nombre indica, un comportamiento o nos diera una idea del comportamiento que va a tener la máquina a lo largo de toda una temporada de calefacción, de refrigeración o producción de agua caliente sanitaria. Es decir, no nos vale una fotografía de un momento en concreto del funcionamiento de la máquina, sino necesitamos un valor que nos dé una idea del comportamiento a lo largo de más tiempo. Luego, además, otra cosa importante, este rendimiento no se calcula sobre el consumo de combustible del aparato, sino que se calcula con la idea de ver cuál es el impacto medioambiental que va a tener ese consumo de energía de ese aparato, ¿no? Ahora lo explicaré un poco más claro a qué me refiero con esto. Es decir, que este rendimiento no mira tanto si ese aparato va a hacer que el usuario gaste más o menos combustible, sino que lo que está mirando ese rendimiento en realidad es ver cuál es la afectación que tiene el consumo de energía de ese aparato sobre el medio ambiente. En el caso de los combustibles, gas, gasóleo, propano, pues en vez de hablar del poder calorífico inferior del combustible, se calcula el rendimiento con respecto al poder calorífico superior, que es mucho más realista,
Y en el caso de las máquinas de aerotermia y de bombas de calor y máquinas de aire acondicionado, que ya hemos dicho que su comportamiento depende directamente del clima, de la temperatura exterior, bueno, pues aquí la Unión Europea definió 3 climas de referencias y nos obliga a todos los fabricantes a compararnos siempre utilizando el clima medio, que se corresponde en concreto con el clima de la ciudad de Estrasburgo, que no quiere decir que ese clima es el que tengamos en cada uno de nuestros países, en cada una de las ciudades de la Unión Europea, pero bueno, si todos comparamos el valor de nuestros aparatos con respecto al comportamiento que tienen en esa climatología, obviamente la comparación sí que podrá ser equiparable. Deciros además, para los que no lo sepan, que la última modificación del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, ya ha incorporado la obligación de, bueno, pues de hacer referencia y de cumplir con todas estas normas de ecodiseño y etiquetado energético. Que repito, los fabricantes ya estábamos cumpliendo desde hace años, pero que ahora ya por fin se han incorporado a la reglamentación de instalaciones térmicas. ¿De acuerdo? No voy a entrar en el detalle de cómo se calculan estos rendimientos estacionales para cada una de las tecnologías, pero bueno, sí que quiero poneros un par de ejemplos para que entendáis cuál es la idea general que intenta obtener este rendimiento estacional que nos hace calcular la Comisión Europea. Fijaros, en el caso de las calderas de gas, de gasóleo, calderas eléctricas, incluso calderas de biomasa, básicamente lo que calculamos para obtener este rendimiento estacional, este comportamiento estacional de la máquina, lo que nos obligan es primero a calcular lo que se denomina un rendimiento estacional en modo activo, que bueno, básicamente es cuál sería el rendimiento de la máquina si no se apagase durante toda la temporada, es decir, si estuviera continuamente encendida durante toda la temporada de calefacción o de refrigeración. Y luego a ese rendimiento estacional en modo activo, que obviamente no es realista porque las máquinas no van a estar encendidas todo el tiempo, sino que van a estar arrancando y parando continuamente, bueno, pues a ese rendimiento estacional se le restan una serie de factores de corrección que precisamente quieren incorporar al valor del rendimiento estacional, pues precisamente ese comportamiento que tienen realista, que tienen las máquinas, pues bueno, porque las máquinas cuando llegan a su temperatura se paran y luego vuelven a arrancar, que las calderas de gas y de gasóleo, además de gas y de gasóleo, también consumen electricidad, que tienen pérdidas de calor por la envolvente durante esas paradas, es decir, todas esas faltas de rendimiento, de eficiencia que provoca la estacionalidad o el comportamiento, el funcionamiento estacional de las máquinas, bueno, pues se incorpora con estos factores de corrección. Esto sería para las calderas de gas, de gasóleo, de biomasa, calderas eléctricas incluso. Pero ¿qué pasa con las bombas de calor? Bueno, pues en el caso de las bombas de calor, fijaros que lo primero que nos obliga a hacer esta normativa es calcular un rendimiento, un COP estacional según una norma europea para un clima medio, que es el de la ciudad de Estrasburgo, como os he dicho antes, pero luego este COP estacional, que es un valor que ya hemos dicho, que es un valor de 3, 3,5, 4, 5, lo multiplicamos por 100 para que sea un valor porcentual y por lo tanto se pueda comparar con el resto de rendimientos de otras tecnologías y de otros combustibles, y cuidado, se penaliza con un factor de 2,5. ¿Por qué? Porque las bombas de calor y todos los aparatos que consumen electricidad en realidad no consumen una energía primaria. Ya sabéis que la electricidad es un vector energético, hay que fabricarlo, hay que producirlo y depende mucho de cómo se produzca ese vector energético, esa electricidad, pues será contaminante o no lo será. Bueno, la Unión Europea ya hace años estableció que, de momento, de media en la Unión Europea, por cada kilovatio hora de energía eléctrica que se consume, se está quemando dentro de la Unión Europea pues algún tipo de combustible fósil a razón de 2,5 kilovatios hora de combustible fósil por cada kilovatio hora de energía eléctrica que se consume dentro de la Unión Europea. Por eso, en todos estos rendimientos, en los aparatos que consumen energía eléctrica, se les penaliza siempre con este factor de 2,5, bueno, pues para comparar realmente energía contaminante, en el caso de las calderas de gas y de gasóleo, que es el propio combustible que utilizan, con, bueno, pues la parte contaminante que tiene el uso de la electricidad en el caso de estos aparatos. ¿De acuerdo? Al final, con todo esto, llegamos a que si en vez de mirar los rendimientos instantáneos, que habitualmente, por aquello de que son mayores, son los que ponemos en primera plana
los fabricantes de los equipos, utilizásemos los rendimientos estacionales, que estamos obligados, por supuesto, a que aparezcan en nuestros catálogos, y es más, tenemos la obligación de que aparezca la etiqueta energética asociada precisamente a ese rendimiento estacional, bueno, pues si hacemos caso a ese rendimiento estacional, entonces sí que podremos comparar las diferentes tecnologías y los diferentes combustibles. Aquí podéis ver pues, los mismos 4 ejemplos que os he puesto antes con los rendimientos instantáneos o los COPs instantáneos, pues fijaros cómo ahora con esta metodología de cálculo que nos obliga a hacer las normas de ecodiseño y etiquetado energético de la Unión Europea, pues fijaros que las calderas de gas tienen rendimientos actualmente entre el 91 y el 94%, las calderas de gasóleo un poco menos. Con las calderas de gas llegamos a la letra A de eficiencia, con las calderas de gasóleo no pasamos de la letra B, y en cambio, pues lo lógico, la aerotermia, ya sabemos que es un equipo con mucha más eficiencia que las tecnologías de las que acabamos de hablar, y bueno, pues aquí hablamos de rendimientos que actualmente pueden estar entre el 125 y el 130%, calculado, como hemos dicho antes. Esto nos da letras de eficiencia de A2+, A++, es decir, muy alta eficiencia. Y fijaros cómo en el caso de la biomasa, aunque el rendimiento es muy bajo comparado con otros combustibles, fijaros que se le asigna una letra muy alta, una A+, porque claro, la biomasa, si bien desde el punto de vista de combustión no es demasiado eficiente, la biomasa es en sí misma una energía renovable y por eso tiene una calificación desde el punto de vista de impacto medioambiental mucho mejor que la que obtendrían con el mismo rendimiento, obviamente, los equipos con combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Por tanto, os animo y animo a todo el mundo a que siempre que vea un catálogo de equipos de climatización, no se quede en los titulares que solemos exponer los fabricantes de equipos, sino que vaya un poco más allá y se fije sobre todo en las etiquetas energéticas, en la estandarización con letras que nos obliga a hacer la Comisión Europea y a buscar estos valores de los rendimientos estacionales calculados conforme a estas normativas ERP, que son valores que sí que nos van a servir para comparar diferentes tecnologías y nos van a dar una idea bastante más precisa de cuál va a ser el rendimiento real que va a tener nuestro equipo en nuestra instalación durante toda una temporada de calefacción, refrigeración o de producción de agua caliente sanitaria. Bueno, esto es todo lo referente a eficiencia o rendimiento de equipos, de aparatos. Pero ¿qué pasa con las instalaciones? ¿No? Es decir, ¿dónde podemos obtener o de qué manera podemos hacer ese cálculo de eficiencia energética o de rendimiento de la instalación en global? Bueno, pues si hablamos de eficiencia energética de instalaciones, tenemos que hablar del código técnico y más en concreto del documento básico HE, que es el documento de ahorro de energía, y el apartado en concreto HE0, que es donde vienen impuestas las obligaciones que tiene que cumplir un determinado edificio en lo que se refiere a las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, sobre todo, bueno, pues los límites de consumo de energía que tiene que tener. Es decir, de alguna manera nos está marcando cuál es la eficiencia que debe tener toda la instalación. Para poder entender cuáles son los parámetros que maneja este nuevo Código Técnico de la Edificación, que como ya sabéis se publicó en diciembre del año 2019, hay que hacer un pequeño repaso de cuál sería el flujo energético dentro de una vivienda. ¿De acuerdo? En una vivienda primero lo que tenemos es la envolvente del edificio, que como muy bien ha explicado Jaime anteriormente, obviamente va a determinar cuál va a ser la necesidad de calor, de energía que hay que aportar en el interior de la vivienda para mantener confortable el interior de la vivienda durante todo el año. Obviamente esa envolvente va a determinar el tamaño de la demanda energética del edificio, tanto en las instalaciones de calefacción, de refrigeración, de producción de agua caliente y sanitaria, incluso las instalaciones de ventilación se tienen que incorporar en este apartado de consumo energético del código técnico. Esas demandas de calor, de frío y de ventilación que tienen los edificios se van a suministrar con todos esos equipos de los que antes hemos hablado, calderas, bombas de calor, máquinas de aire acondicionado, sistemas de ventilación. Esos equipos, como os he dicho, consumen energía final. Hasta ahora siempre nos habíamos quedado en el análisis de los equipos y de los sistemas incluso en este punto, en el de la energía final. Es decir, en el punto en el que hablamos del combustible que luego van a tener que pagar los usuarios. Pero como ya os he explicado, tanto toda la normativa europea como este nuevo Código Técnico de la Edificación, que obviamente
está conforme a todas las directivas europeas, toda esta norma europea no analiza el consumo de energía final de los edificios, analiza el impacto medioambiental que tiene ese consumo de energía. Es decir, que hay que dar un paso más atrás, es decir, hay que ir hasta la naturaleza y hay que ver de dónde sale esa energía final que van a utilizar nuestros sistemas de climatización. Por eso, el Código Técnico habla sobre todo de límites al consumo de energía primaria no renovable, al consumo de energía primaria renovable y al consumo de energía primaria total, que básicamente es la suma de las dos energías primarias, la no renovable y la renovable. Rápidamente voy a explicar el concepto de energía primaria, porque muchas veces mucha gente no tiene este concepto demasiado interiorizado y a veces le cuesta mucho entender de qué es de lo que está hablando este Código Técnico de Edificación. Voy a poner un ejemplo muy rápidamente. Imaginaros que una instalación, una caldera de gas, está consumiendo pues 1 kWh de gas natural, ¿de acuerdo? Obviamente el usuario va a tener que pagar en su factura de gas 1 kWh de gas natural y el equipo, cuando queme ese kWh de gas natural, pues va a generar una serie de emisiones de CO2 asociadas al uso de esa cantidad específica de gas natural. Pero la pregunta es, ¿cómo ha llegado ese gas natural hasta la entrada de la caldera de este usuario? Porque claro, ese gas natural ha habido que extraerlo en un país normalmente muy lejano, ha habido que transportarlo de alguna manera hasta España, o bien por gasoductos, o bien por barco, ha habido que introducirlo dentro de la red nacional de gas para que finalmente llegue ese kWh de gas natural a la casa de este usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en realidad cuando este usuario está consumiendo 1 kWh de gas natural, tan solo, desde el punto de vista de impacto medioambiental, seguramente ese kWh de gas natural equivale a 1,3 kWh de energía primaria. Y en este caso, de energía primaria no renovable. ¿Por qué? Porque obviamente hay que añadirle a este kWh de gas natural todo ese proceso de transporte, manipulación o, o tratamiento del combustible para hacerlo llegar a casa del usuario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez que consumamos 1 kWh de gas natural, pues habrá que multiplicarlo por un factor de paso, y ahora veremos los factores de paso que tenemos en nuestro país, que va a determinar, pues en nuestro país, cada kWh de gas natural a qué consumo de energía primaria no renovable, en este caso, equivale. Otro ejemplo, rápidamente, para terminar de asentar este concepto de la energía primaria no renovable y la energía primaria renovable. Fijaros, el consumo de electricidad. ¿Qué pasa cuando un usuario está consumiendo 1 kWh de energía eléctrica? Vale, pues ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad la electricidad puede provenir de una fuente puramente renovable, es decir, puede provenir de una instalación fotovoltaica y por lo tanto no haber producido ninguna emisión de CO2 en su producción, ¿de acuerdo? Pero también puede provenir ese kWh de energía eléctrica de una fuente no renovable, como por ejemplo puede ser pues, una central térmica de gas. De manera que resulta que por cada kWh de energía eléctrica que consume un usuario en su vivienda, en realidad está consumiendo del orden, lo digo de memoria, ahora lo vamos a ver en las tablas, pero bueno, del orden de 1,9 kWh de energía primaria no renovable y 0,4 kWh de energía primaria renovable. Es decir, consumiendo un solo kWh de energía eléctrica, está consumiendo una parte importante de energía primaria no renovable y una parte, bueno, también considerable de energía primaria renovable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este nuevo Código Técnico de la Edificación, básicamente lo que dice es que, entre comillas, ¿no?, da lo mismo lo que tengamos dentro de nuestro edificio, es decir, da un poco lo mismo, lo digo entre comillas porque sí que hay unas instalaciones o unas condiciones mínimas en los aislamientos de la vivienda, ¿no? Pero bueno, este código técnico, que es un documento muy prestacional, básicamente lo que nos dice, oye, mira, diseña la instalación como quieras, pon el aislamiento que tú quieras, pon los aparatos de calefacción y de refrigeración y de producción de agua caliente sanitaria y de ventilación que tú quieras, pero eso sí, tienes luego que demostrarme que el consumo de energía primaria total de todo tu edificio está dentro de los límites que te voy a establecer, y hay unas tablas que para cada zona geográfica, para cada zona climatológica en España determina cuál es el consumo máximo de energía primaria total,
Y después, por supuesto, también de ese consumo de energía primaria total, te voy a imponer también cuál es el máximo de energía primaria no renovable que te voy a admitir dentro de esa instalación. Además, para los que ya conozcan los valores, básicamente es el 50% de energía primaria no renovable que nos permiten tener como máximo de todo ese consumo de energía primaria total que nos limita el código técnico. Es fácil ver, luego lo veremos con un estudio que hicimos hace unos meses, pero ya os lo adelanto que es fácil ver que para reducir este consumo de energía primaria total, es decir, para reducir toda la energía necesaria que hay que consumir dentro de una vivienda, sobre todo donde hay que atacar, como bien decía antes Jaime, es en el aislamiento de la vivienda. Es decir, toda la energía que no necesitemos va a ser obviamente la que va a reducir más el tamaño de esta caja y por lo tanto va a reducir más el consumo o la dependencia de energía de esa vivienda. Pero luego, quien va a determinar de toda esa energía primaria total que va a necesitar la vivienda, qué parte va a ser no renovable y qué parte va a ser renovable, obviamente eso lo van a determinar tanto los equipos como los combustibles que utilicen estos equipos, ¿vale? Y habéis visto ya la importancia que tienen los factores de paso. Esos factores de paso van a determinar por cada kilovatio hora de cada combustible cuánta energía primaria estoy consumiendo, renovable y no renovable. Estos coeficientes de paso están establecidos por el Ministerio, se van a ir actualizando a lo largo de los años, pero bueno, aquí es fácilmente ver en la tabla que estamos utilizando en la actualidad, pues fijaros cómo los combustibles fósiles obviamente tienen una parte una parte renovable muy, muy baja, es obvio. De hecho, yo ni siquiera atisbo a ver por qué les han dado esta pequeña proporción de energía primaria renovable, pero bueno, en cada uno de ellos pues se ve claramente como la parte más importante es su aporte de energía primaria no renovable, porque al fin y al cabo son combustibles fósiles. A la biomasa le pasa un poco al revés. La biomasa, que tiene la consideración de energía primaria, de energía final renovable, pues básicamente 1 kilovatio hora de consumo de energía de biomasa equivale aproximadamente a 1 kilovatio hora de energía primaria renovable, aunque sí que, bueno, pues aquí en este caso se les ha añadido también una pequeña porción de energía primaria no renovable por aquello de que la biomasa también hay que manipularla, hay que transportarla y por lo tanto sí que hay que, digamos, aplicarle una pequeña penalización no renovable por esa manipulación. Pero bueno, básicamente tiene la consideración de energía renovable. Y lo más complicado es el tema de la electricidad, porque la electricidad no solamente depende de los factores de paso que tengamos a nivel nacional, sino que además de dónde estemos consumiendo esa energía eléctrica, porque no es lo mismo cómo se produce la energía eléctrica en la península de cómo se produce la energía eléctrica en los territorios extrapeninsulares, es decir, en Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla. Entonces ahí veis cómo realmente hay una gran diferencia entre los factores de paso. Por ejemplo, en la península, pues la parte renovable de cada kilovatio hora de energía eléctrica sería 0,414 kilovatios hora de energía primaria renovable y la parte no renovable 1,954. En cambio, pues fijaros que en Baleares es un poco diferente, es decir, la parte renovable es tan solo 0,082 y la parte no renovable es de 2,968. Fijaros, una misma instalación, dependiendo de dónde se haga, una misma instalación consumiendo electricidad, dependiendo de dónde se haga, pues el resultado, su resultado de eficiencia o de si entra o no dentro de estos límites que establece el código técnico va a depender pues, de dónde la hagamos, de dónde hagamos esta instalación. Os he comentado brevemente antes que hace unos meses hicimos un estudio junto con ATECIR, un poco intentando analizar, intentar poner negro sobre blanco, desde nuestro punto de vista como fabricantes de equipos de climatización, bueno, pues todo este código técnico, ¿a qué nos va a obligar? Un poco, es decir, ¿qué tecnologías van a ser las que se van a permitir a raíz de la entrada en vigor de este código técnico? Hicimos un estudio y simulamos el comportamiento térmico de 2 edificios de viviendas, uno de 16 viviendas, es decir, un plurifamiliar y una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados. Hicimos simulaciones en muchos lugares de toda España y luego, además, con diferentes niveles de aislamientos, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente utilizamos 2 aislamientos, 2 niveles de aislamiento, los mínimos que nos obligaba la norma, y luego unos aislamientos máximos que son los que recomienda la propia normativa, y además lo repetimos todo poniéndole recuperador de calor a cada una de estas 2 opciones, ¿no? De manera que, bueno, pues tenemos 4 bloques de simulación para cada uno de los casos, es decir, para cada una de las viviendas en cada una de las zonas
climatológicas que os he enseñado antes. Bueno, solamente poneros un ejemplo, no os voy a explicar todo el resultado que obtuvimos de ese estudio, pero sí que quiero que veáis un poco el análisis que hicimos, ¿no? Es decir, básicamente lo que hicimos fue para estos 4 bloques de simulación en una zona determinada, en este caso es la simulación del edificio de 16 viviendas en zona de 3, que es una zona climática válida para Madrid, Zaragoza, Lleida, Guadalajara y Albacete. Y entonces lo que hicimos fue, para los cuatro tipologías de edificios, un edificio con el aislamiento mínimo, con el aislamiento máximo, con el aislamiento mínimo y con el aislamiento máximo, pero con recuperador de calor. Para cada esas 4 tipologías de edificios le pusimos 4 tipos diferentes de instalaciones, ¿no? Que son estas barras de colores que veis aquí, ¿no? La barra azul sería caldera de gas con energía solar térmica para la producción de agua caliente y sanitaria. La barra roja sería equipos de aerotermia solamente. La barra verde sería aerotermia junto con energía solar térmica para el agua caliente y sanitaria, y la barra morada, pues aerotermia junto con energía solar fotovoltaica. Entonces, lo que quiero que veáis de estas gráficas es que está claramente, o sea, se ve claramente que los aislamientos y, en este caso, el que lleven sistema de recuperación de calor en la ventilación o no, determinan claramente el nivel de consumo energético, es decir, cuanto más aislado está el edificio y cuanto más sistema de recuperación de calor tiene, pues obviamente el edificio consume mucho menos. Y luego, dentro de cada una de las opciones de aislamiento y de recuperación de calor en el sistema de ventilación, pues aquí sí que, bueno, pues dependiendo de la tecnología que se utilice para la climatización, pues se entrará o no se entrará dentro de los umbrales que en este caso nos marca el código técnico de consumo de energía primaria total y consumo de energía primaria no renovable. Entonces, fijaros, se puede dar la paradoja que uno en realidad, si aísla mucho el edificio, reduce mucho la demanda energética del edificio, en realidad puede poner el tipo de instalación un poco que le dé la gana, porque como ha conseguido un edificio que consume tan poca energía, en realidad cualquiera de las tecnologías actuales le va a poder ser útil, pero si uno se va pues, a los límites del aislamiento del edificio, entonces aquí sí que se tendrá que mirar muy bien cuál es la tecnología que puede adaptarse, porque claro, cualquier tecnología que supere uno de los 2 umbrales, esa tecnología ya no va a valer en esa opción y por lo tanto tendrá que ir añadiendo o más energía renovable o utilizando otras tecnologías que utilicen o que tengan una parte más renovable a la hora de hacer este cómputo de consumos de energía primaria total y energía primaria no renovable. Y ya para terminar voy a dedicar unos cuantos minutos a hacer un pequeño, digamos, una fotografía, un poco, obviamente no lo toméis al pie de la letra porque habría que decir muchas cosas sobre este análisis que vamos a hacer a continuación, pero bueno, sí que os puede dar una idea general de lo que puede suponer el uso de diferentes tecnologías de climatización en estos consumos de energía primaria no renovable y energía primaria total de los edificios de viviendas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hemos hecho básicamente ha sido, utilizando la metodología que os he contado antes y los factores de paso de los que hemos hablado anteriormente, lo que hemos hecho ha sido ver por cada kilovatio hora de energía térmica, ¿de acuerdo? Es decir, introduciendo ya los rendimientos de los diferentes aparatos y las diferentes tecnologías, pues ver cuánta energía primaria no renovable y cuánta energía primaria total produce cada una de esas combustibles y tecnologías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, lo que son las calderas de gas y de gasóleo, es decir, los combustibles fósiles tradicionales, pues vemos que tienen un consumo de energía primaria no renovable muy importante y que es básicamente similar al consumo o a su consumo de energía primaria total, ¿no? Es decir, obviamente no son las peores opciones que hay, ahora veremos que la peor opción es el uso de la electricidad con efecto Joule, ¿de acuerdo? Pero sí que vemos que obviamente no nos facilitan o no nos solucionan mucho la vida a la hora dentro de entrar dentro de estos márgenes de consumo de energía primaria no renovable y energía primaria total. El uso de la electricidad depende de varias cosas. Primero, el uso de la electricidad depende de si estamos utilizando la electricidad para alimentar bombas de calor o si estamos utilizando la electricidad directamente con una resistencia eléctrica, es decir, con efecto Joule. Si utilizamos el efecto Joule, pues fijaros que realmente estamos hablando de los valores más altos, tanto en energía primaria no renovable como en energía primaria total. Es decir,
no es la solución. Todos hemos oído hablar de que el futuro energético de la Unión Europea pasa por la electrificación de los edificios, pero cuidado, no a cualquier precio. No vale utilizar mucha energía eléctrica de cualquier manera, hay que utilizarla de manera eficiente. ¿Y eso cómo se hace? Pues obviamente con las bombas de calor. Las bombas de calor por cada kilovatio hora de energía eléctrica, como hemos visto antes, pues pueden fácilmente proporcionar 3, 4, 5 kilovatios horas de energía térmica. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva obviamente a consumos de energía primaria no renovable y consumos de energía primaria total pues bastante más bajos. En el caso de energía primaria total se parecen mucho a las de los combustibles fósiles, pero en el caso de la energía primaria no renovable, aquí es donde es más fuerte la energía primaria, la aerotermia, que no deja de ser un tipo de energía renovable. Bueno, pues aquí sí que se reduce mucho la parte no renovable y crece proporcionalmente la parte renovable. También depende, ya lo veis aquí, es decir, para cada consumo de electricidad lo hemos distinguido entre consumo en la península, en Baleares o en Canarias. ¿Por qué? Pues porque los consumos dependen de esos factores de paso y ya hemos visto que el consumo de electricidad depende de dónde la estemos consumiendo. Y luego ya al final de todo están las energías renovables. Obviamente la primera, la biomasa. Ya hemos visto que tiene una pequeña parte no renovable, bueno, pues que se añade precisamente por la manipulación y el transporte de la biomasa, pero es muy, muy pequeña. La energía solar térmica, la fotovoltaica, obviamente están libres de energía primaria no renovable, pero eso sí, hay que tener en cuenta que no dejan de ser energías que hay que consumir, ¿de acuerdo? Y un poco en la línea de lo que comentaba antes Jaime, pues no es decir, la mejor energía es la que no necesitamos. Por lo tanto, el hecho de que una energía provenga de una fuente renovable no significa que, bueno, pues eso nos suponga poder consumir toda la energía que queramos. Es decir, hay que limitar tanto el consumo de energía como luego la eficiencia que tiene el consumo de esa energía. Y luego también, por último, y ya con esta gráfica termino, hay que ver un poco cuáles son las emisiones de CO2 asociadas a los usos de estos combustibles, ¿no? Aquí, obviamente, es donde tanto los combustibles fósiles como la energía eléctrica por efecto Joule es donde claramente ganan, es decir, son mucho peores, sobre todo la energía eléctrica en Baleares y Canarias, en los territorios extrapeninsulares. En la península ibérica no es tan importante, sería equiparable con los combustibles fósiles, pero vemos obviamente que el consumo de electricidad a través de la bomba de calor reduce muchísimo las emisiones de CO2, incluso en Baleares y Canarias, es decir, en estos territorios extrapeninsulares, y por supuesto el uso de cualquier energía renovable en las instalaciones de climatización siempre va a reducir drásticamente las emisiones de CO2 asociadas al uso de energía de esa instalación. Bueno, con esto ya he terminado, espero no haberme pasado mucho de tiempo.